Bien, amigos, estamos en Salud y Provisión. El objetivo que Horacio Montenegro, Carlos y nosotros tratamos de llevarle a ustedes es un poquito de comprensión sobre el sistema de salud. Y cuando uno lo dice, recibe el rechazo de aquellos que manejan el sistema. Pero los que manejan el sistema caben en los dedos de la mano. Sin embargo, los usuarios todos los días viven preguntando pendejadas que deberían de conocer. Y estoy hablando de que no quisiera que traigan los oídos por estar repitiendo lo mismo. El sistema de salud en el pasado era un absurdo. Estaba basado en la medicina que ofrecía el Estado a través de los hospitales y los consultorios de salud pública. Todo el mundo, sin pagar nada, tenía derecho a ir a hospitales públicos. En principio, esa era una gran medida, pero en ningún hospital existía el mínimo requerimiento para cumplir eso de atender una población completa. La segunda área era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que atendía trabajadores. Y esos trabajadores no podían inscribir sus familiares, excepto la esposa durante el embarazo y 4 meses después. Y el sistema de pensiones no existía, solamente en el Seguro Social había un departamento de pensiones y jubilaciones muy limitado. En el sector privado existían clínicas privadas, consultorio de los médicos, y existía una modalidad del seguro que era la compañía de seguros médicos, una clínica con un grupo de sus médicos, hacía una empresa y ofrecía las igualas médicas. Esas igualas, ¿cómo se vendían? Los médicos, eso era así, se reunían y decían, ¿a quién tú conoces en la cervecería? ¿A quién tú conoces en una oficina del gobierno? ¿Y para qué? Dice, ve y véndele una iguala. Entonces le vendían por una suma la atención, que fue el primer intento de cobertura de familia completa. Viene la ley de seguridad social, pensiones por un lado, jubilaciones por otra y accidentes de trabajo, que se llaman las ARL por otra. Vino eso. Después empiezan a surgir que el secretario de Trabajo es el jefe del Consejo de la Seguridad Social, en el que ahí comienza todo, y el objetivo es que se entienda. Cuando viene ese sistema, hay algunas distorsiones que el sistema trata de resolver, y esa es una de las que vamos a hablar ahora. Las empresas de igualas médicas que existían les permiten seguir existiendo, aunque sean propiedad de médicos y de clínicas. Había una media docena y les permiten, porque existían y tenían una organización, y tiene ahora una asociación de las igualas médicas y administradoras, las ARS. Las ARS, que son las que manejan el sistema de salud, las que administran el sistema de salud. Por un pequeño porcentaje, ellos administran eso. Yo quiero que la licenciada Jocelyn Holguín, Alba Jocelyn Holguín, nos cuente cuál es el organigrama de las ARS con ese elemento que es la iguala médica, que surge
para darle permanencia a las que ya existían. Pero en verdad ella es la directora ejecutiva de las administradoras de riesgos de salud. Adelante, Horacio. Buen día, estimada licenciada Holguín. Yo primero quiero agradecer que esté participando hoy en nuestro programa. Quiero destacar que hicimos el esfuerzo durante 2 semanas para convocar también al licenciado José Manuel Vargas, representante de ADARS, quien por problemas permanentes de agenda no pudo estar presente hoy en esta entrevista para conversar justamente. No es lo mismo, le vamos justamente a iniciar preguntándole al licenciado Holguín la diferencia entre ADARS y ADIMARS. ¿A quién representa actualmente ADIMARS y a quién representa ADARS? Bueno, buenos días, ingeniero Montenegro, doctor Jacín, Carlos, ¿cómo están? Gracias, siempre es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo información importante, orientación y educación sobre lo que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Como decía el doctor Jacín, nuestra asociación es la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud, ADIMARS. Y nuestra membresía está integrada por 6 ARS de las 20 que continúan habilitadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Y ellas son APS, ACEMAP, Grupo Médico Asociado, que es de las más antiguas y que continúa con el sistema vertical de clínica, y ARS, Futuro, Metasalud y Renacer. Y es ciertamente, como decía el doctor Jacín, la ley 8701 viene a transformar el sistema. ¿Para qué? Para que haya una inclusión partiendo del núcleo familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajador está afiliado como titular, puede ser esposa o esposo, los dependientes directos que son los hijos, independientemente de qué tipo de hijos se trata, si son adoptados, si son, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y están los dependientes adicionales, que son cualquier persona que se demuestre que dependen económicamente de ese núcleo familiar. Y ese es el principio de donde parte absolutamente todo lo que es un sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque en la parte de salud común y salud laboral, que es la que componen el segmento o el capítulo que se refiere a la seguridad social, a la salud de la persona, viene desde lo que es la gestación o la concepción de la criatura hasta la muerte, y posteriormente entonces ya entra lo que es el sistema previsional, que no es más que todo lo que se trata de pensiones, ya sea de origen laboral, porque haya muerto el titular de esa familia, el sustento, o de origen común, porque haya sido una muerte natural o por alguna condición de salud. Licenciada, actualmente se está discutiendo la reforma de salud dentro del marco de la reforma de seguridad social. Frente a esto, yo quisiera hacer una pregunta en función del inicio de este programa. Yo he planteado un esquema que le puse en su momento el triángulo de la trampa, y a muchos invitados les hice ver ese asunto, donde por un lado el usuario acostumbra todavía a prestar su carnet a alguien que no está afiliado al sistema, y eso se llama una suplantación y genera obviamente un aumento de los gastos y costos y servicios asociados. Por otro lado, los prestadores de servicios de salud, aludiendo, ¿cierto?, que las ARS y el sistema no le ha aumentado o no ha hecho un reajuste de las tarifas por muchos años, comienzan a sobrefacturar y a cobrar copagos muchas veces más allá, y generalmente más allá de lo que indica la ley. La ARS, por su lado, ha mantenido relativamente congeladas las tarifas de los servicios médicos, y a través de la auditoría médica, que a veces algunos reclaman que han hecho un abuso de ello, generan la glosa o desglose, como dice el doctor Jacín. Todo este esquema sin duda amenaza la sostenibilidad y el equilibrio financiero del sistema. ¿Qué se está haciendo hoy en base a la reforma que viene de salud para mejorar esos aspectos? Mira, Horacio, esos temas que tú mencionas son temas que se dan en cualquier sistema de seguridad social.
¿Cómo se corrigen esos temas? Educando a la población, por ejemplo, dando la orientación adecuada. Ha habido mucha debilidad en cuanto a educar a la población sobre el uso adecuado, oportuno de los sistemas de salud. Sin embargo, esos son temas que se enfrentan en cualquier país donde hay un sistema de seguridad social. Actualmente, con la pandemia, se han llegado a muchos convenios positivos para el sector de prestación de servicios de salud, que es el que se ha visto más involucrado en lo que es la atención al usuario, porque por algo lógico. Sí debe haber una concienciación de cómo usarlos y en qué momento usar los sistemas. En cuanto a lo que tú me señalas de la modificación de la ley 8701 es una de las leyes, de las últimas leyes que llegó en un tiempo de reforma donde ya la mayoría de países de Latinoamérica habían ejecutado reformas en sus sistemas de seguridad social que venían de seguros sociales, como decía el doctor Jacín, a seguridad social, donde hay una inclusión de toda la población, independientemente de su salario, independientemente de su condición social, religiosa, económica, no hay discriminaciones. Y en realidad el responsable de retener y pagar al Estado para que esa prestación se dé es el empleador. En la modificación se ha hablado numerosas propuestas, para todo hay una oportunidad de mejora. Esta es una ley que, sin embargo, es muy completa, es compleja, pero también hay muchos temas que deben aplicarse para conocer cuál va a ser la respuesta. Por ejemplo, nosotros como asociación estamos proponiendo, y eso es una voz populi desde el sector empresarial, el mismo sector laboral, de que se elimine el veto en el Consejo Nacional de Seguridad Social. El Consejo Nacional de Seguridad Social es tripartito, funciona con 3 sectores, el sector gubernamental, el sector laboral y el sector empresarial o empleador. Todos tienen derecho al veto. Eso quiere decir que hay una propuesta donde no está consensuada la decisión y con un voto disidente u opuesto al de la mayoría, la propuesta se cae. ¿Qué ha producido esto? Mucho entorpecimiento en que el sistema siga desarrollándose como naturalmente debe. Desde hace varios años, todas las asociaciones y también desde el sector empresarial hemos solicitado que eso se cambie, que sea una votación, decisiones por mayoría simple, donde todo el que está representado en ese Consejo Nacional de Seguridad Social, que son 17 personas, y me refiero a asociaciones, instituciones del Estado, tengan todos sus derechos a voto, y que se adopten las situaciones o las decisiones por mayoría simple. Para entender lo que usted comenta, licenciada, esas 17 personas representan 17 instituciones y hay posibilidad que cualquiera de esas 17 personas puedan vetar cualquier proyecto o modificación a la norma dentro del grupo que representan correctamente. Bueno, es una buena noticia para todos, en especial para quienes representan el sector prestador. Nuestro amigo Rafael Mena, en varias oportunidades, ¿cierto? Ha indicado en este programa la importancia de eliminar justamente el veto para terminar con las distorsiones que puedan generar justamente ese esquema en el momento en que se esté revisando alguna propuesta de modificación o norma. Respecto al acceso de la población a los servicios de salud, hay 3 regímenes. Correcto. Aquí hay un régimen subsidiado, que son básicamente orientados a las personas que son de segmento social más vulnerable y que se atienden en la plataforma estatal de los servicios de salud. Tenemos un régimen contributivo, que son aquellas personas que están laboralmente activas o pensionadas eventualmente y que acceden a los sistemas de salud mediante justamente las administradoras de riesgo de salud. Existe en la ley, si es que no me equivoco, un régimen que se llama contributivo subsidiado y que en la práctica eso no se ha llevado a cabo ni se ha implementado. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto de ese esquema? Porque hay una cantidad importante de personas que son profesionales independientes y que están fuera del sistema porque no tienen cómo acceder todavía
para poder cotizar en la ARS y poder acceder a los servicios de salud. Para completar también, porque uno tiene sus dudas con respecto. Eso es un régimen, yo no sabía que había en la ley, había incluido mixto, lo que es un régimen mixto. Sí. Ese sería el régimen también, en adición a lo que él pregunta, que permitiría que las personas que trabajan por cuenta propia pudieran acceder a la seguridad social. Es correcto, Sí, es justamente eso. El régimen contributivo subsidiado no se puede implementar porque no hay una segmentación de los sectores informales de trabajo. En otros países, ¿cómo se ha resuelto esa cobertura? A través del mismo régimen contributivo. ¿Por qué? Porque la gente sí tiene interés, el trabajador tiene interés en tener una cobertura. Lamentablemente, ¿cómo ha podido resolver ese sector que es tan importante en nuestro país, su cobertura de salud? Lo que se han creado son RNC, Registros Nacionales de Contribuyentes, mediante los cuales personas lo que han decidido es funcionar como unos agentes de retención, le cobran a esas personas una cuota mensual y los reportan al Estado como si fuera una nómina de empleados. Entonces eso lo que ha hecho es que ha distorsionado el sistema porque muchas veces los salarios están por debajo o no responden a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que se elimine el régimen contributivo subsidiado y que todas esas personas pasen al régimen contributivo. O sea, que se abra una ventanilla especial, si quisiéramos decirlo, o sea, en la práctica, para que esas personas tengan la opción de, con un salario mínimo que se establezca para su sector, sí, y no necesariamente tiene que ser sectorizado. Yo digo un tope salarial que financieramente aguante las coberturas de los servicios de salud, esa persona pueda depositar su mensualidad, pagar sus 1.500 pesos, sus 2.000 pesos, o sea, y tener a su familia tranquilamente cubierta. Y nos quitamos ese tema de arriba y le damos la seguridad a la población, que es lo que busca un sistema de seguridad social en su componente salud, de que va a tener su cobertura sin ningún inconveniente. La llamada elusión también, es decir. Correctamente. Se regulan y se resuelven muchas situaciones que se están dando en la actualidad por la falta de implementación de ese régimen de financiamiento en el sistema. Licenciada, en el sistema existe también otra situación de esa afiliación automática que existe en general para las personas que están ingresando por primera vez al mundo laboral. Y por lo que yo he escuchado, ¿cierto?, genera distorsión, inequidad, y es un tema que hay que tratar de regular. Explíquenos cómo funciona ese sistema y qué es lo que propone. Me imagino están abordando también poder mejorar ese punto dentro del sistema de salud. La figura de la afiliación automática a la que tú te refieres, Horacio, no está en la ley 8701. Fue una forma de afiliación que se creó a través de uno de los reglamentos, que es el Reglamento General de Afiliación al Seguro Familiar de Salud, del régimen contributivo, porque eso solo se da para personas que aparecen en nóminas, y como tú dices, por primera vez, que lo que buscaba era no dejar a nadie desprovisto de un seguro de salud cuando ingresara a trabajar. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esto? Que la fórmula que se está implementando es que cuando un afiliado entra y no elige su ARS, el sistema se la va a adjudicar a la ARS donde tenga mayor cantidad de empleados afiliados, esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que ha promovido eso? A que unas ARS crezcan más que otras y no haya oportunidad de competencia o de captación de afiliados en el mercado de nuevos trabajadores. En el 2005, la asociación sometió una solicitud al Consejo Nacional de Seguridad Social y lamentablemente no fue acogida, no se revisó, y lo que hicimos fue irnos al Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales, que es sede en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Quiero decir que depende de esa superintendencia. ¿Y qué es lo que hace ese comité? Conoce todas las propuestas que no están reguladas en la ley, que deben estar amparadas por la ley, pero no están reguladas, y las lleva de ese comité, las eleva al conocimiento del Consejo Nacional de Seguridad Social. Este comité es prácticamente una réplica de la composición del Consejo Nacional de Seguridad Social. En ese comité se conoció nuestra propuesta, que era no más que modificar la forma de afiliar a los afiliados, a los trabajadores que ingresaban nuevos a trabajar.
y que decíamos, bueno, si habemos 10 ARS en el mercado y entran 10 personas, que la adjudicación o la distribución sea equitativa. O sea, a la ARS A un afiliado, a la ARS B un afiliado, a la ARS C, y así hay equidad, no hay distorsión, no hay discriminación, porque surge una discriminación y crea oligopolios que no están permitidos por la ley y mucho menos por la Constitución de la República en un sector como es el de salud, donde lo que se busca con una competencia sana es que haya una calidad en los servicios. Es que todo el mundo, todo el que participa del sector privado se preocupe por dar el mejor servicio, porque ahí es donde va a ir la gente a demandar cobertura. Eso es lo que se busca con la no creación de oligopolios y monopolios, que no está pasando actualmente. Entonces, esa decisión que surge del Comité Interinstitucional favorable para nuestra propuesta fue elevada al Consejo Nacional de Seguridad Social y ahí está desde el año 2018. Y esperamos que ahora con la modificación de la ley se inserte en el artículo 120 que se refiere a la selección de los servicios de salud, esa modificación, para que haya una equidad, para que también dejemos de estar incentivando a los oligopolios y se pueda promover una competencia real entre las ARS. Bien, vamos a hacer una pausa en esta entrevista a la directora ejecutiva de Adimars. Volvemos en breve.